tiempos de Abraham, los hombres quisieron construir una torre gigante para su gloria, para su honra, para su majestad, o para que su majestad fuera rendida o fuera adorada. Pero vemos que en medio de eso, un hombre llamado Abraham confió en Dios. En Nehemías vamos a ver hoy cómo la gente, los hombres de aquel tiempo se burlaban de Nehemías. Pero Nehemías confió en Dios. En los tiempos del Nuevo Testamento, los discípulos, los cristianos, fueron perseguidos, maltratados, escarnecidos por causa de Cristo. Pero ellos decidieron confiar en el Todopoderoso. Ahora en nuestros días, nosotros seguimos siendo objeto de burlas, de maltratos por causa de Cristo. Pero usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Usted y yo deberíamos hacer lo que nuestros hermanos antepasados hicieron: confiar en el Dios Todopoderoso, en aquel Dios vivo y verdadero, porque es la única manera que podamos seguir batallando en esta prueba de fe, o en este caminar cristiano tan lleno de oposiciones y dificultades. Es la única alternativa que nos queda: confiar y descansar en el Todopoderoso. Y esto no se desvincula de lo que hoy vamos a ver. Me gustaría que fuera Nehemías capítulo 4. Y aunque voy a tocar todo el capítulo, vamos a leer los primeros 6 versículos. Nehemías capítulo 4, versículo 1 dice así: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu inmensurable amor. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque hoy te has compadecido de nosotros, Señor. Te damos gracias porque en medio de tu compasión nos has dado el privilegio de venir a un lugar como esto para adorarte, de venir hasta este lugar para oír de tu palabra, Señor. Y hoy, Padre Santo, clamamos que nuestras vidas sean cautivadas por tu palabra, que hoy nuestra vida pueda recibir de ti, Señor, ese ánimo pronto por medio de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas en la mañana de hoy, dándonos aliento, dándonos esperanza, pero también, Señor, dándonos, Señor amado, esa exhortación que necesitamos para seguir o continuar en la batalla que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, ruego tu ayuda. Amén y amén. Cuando leemos un capítulo como el de Nehemías capítulo 4, nos vamos a encontrar con una serie de problemas y oposición. Nos vamos a conseguir donde el pueblo, que antes era menos que nada, porque estaban las murallas destruidas, estaban las puertas quemadas, nadie ni le prestaba atención. Ahora que deciden hacer algo, como que la cosa empieza a cambiar. Y cuando vemos, hermanos, entrando en un contexto rápido, lo que Nehemías estaba haciendo en su lugar allá cautivo en Persia era servir como un siervo del rey. Era un copero que estaba dispuesto a servir a su rey con fidelidad, con honestidad y con aquel amor que quizás lo caracterizaba. Era un siervo de mucha confianza para el rey. Pero nos damos cuenta que después que él recibe una noticia que le causó impacto en su vida, él oró, ayunó e hizo duelo por muchos días. Él oraba al Dios de los cielos para que el Dios de los cielos le diera la oportunidad de ir hacia esa ciudad para reconstruir los muros.
Vemos que después de esto Dios responde y utiliza a Nehemías de una manera extraordinaria delante del rey para que éste le dé el permiso juntamente con todos los instrumentos y materiales que él necesitaría para poder reconstruir los muros caídos. Y es allí donde observamos ahora que Nehemías llega a la tierra de Jerusalén, llega a la tierra de sus padres, y ahí empezó la oposición. Sanballat, Tobías, Gesem, ellos estaban alrededor de Israel o de Jerusalén. Ellos sabían que Jerusalén estaba arruinada. Ya había 100 años transcurridos donde esta tierra había sido destrozada por los babilónicos. Pero ahora que él llega, esto no le causó mucho agrado a los enemigos o a los vecinos de aquella tierra. Y es por ello que vemos en Nehemías capítulo 2 que oyéndolo Sanballat y Tobías les disgustó en extremo. Y dice que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. En palabras coloquiales pudiéramos decir, se le ardió la sangre de envidia. Estaban aterrorizados cuando vieron que alguien venía a hacer el bien. Y no solamente dice la Biblia que fueron ellos dos, sino que más adelante en el versículo 19 vamos a ver que a estos dos hombres malvados y llenos de envidia y rabia se le une Gesem el árabe y le hicieron unas preguntas despreciando la actitud, el ánimo que traía Nehemías para reconstruir las murallas. Y las preguntas fueron las siguientes: ¿qué es esto que hacéis ustedes? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿El rey les dio permiso para que ustedes reconstruyeran estas murallas? Pero no fue sino hasta más adelante donde los siervos del Señor empezaron a trabajar en los muros destruidos, donde ellos empezaron a querer arremeter contra el pueblo de Dios. Y es por ello, hermano querido, que usted y yo debemos estar preparados para que el enemigo no nos agarre sorprendido. Usted y yo debemos estar alerta para que cuando el enemigo se ponga en ataque en contra de nosotros, en oposición a nosotros, nosotros podamos resistir y estar firmes. Cuando usted y yo emprendemos una obra para la gloria de Dios, el diablo, sus demonios y todo lo que tenga que ver o se oponga a Dios se va a levantar contra usted. Es por ello que el apóstol Pablo nos aconseja para que Satanás no gane ventaja de ustedes o de nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Basta que usted empiece a hacer las cosas bien para que el diablo se levante. Basta de que usted empiece a servir al Señor con fervor, en oración, en estudio de la Escritura, para que vea al diablo, para que vea a su familia siendo usada de alguna manera extraña para oponerse a lo que usted está haciendo para la gloria de Dios. Pero hermanos, estos ataques que recibía Nehemías junto al pueblo también era una prueba de fe, también era una prueba de fidelidad a Dios, porque ellos habían dicho en el capítulo 2 versículo 20 que ellos confiarían en el Dios de los cielos, porque el Dios de los cielos le iba a prosperar. Ellos dijeron que nosotros sus siervos levantaremos y edificaremos porque Dios está con nosotros. Hermanos, muchas veces nosotros decimos: yo voy a hacer esto para el Señor, yo voy a orar ahora más, yo voy a leer la Escritura más, yo voy a predicar a mi familia más, yo voy a servir al Señor más. Pero cuando usted lo dice, suena bien y usted se ve de buen ánimo, pero es hasta que venga la oposición, es hasta que venga la prueba, es hasta que venga la circunstancia adversa, donde eso que usted dijo se va a saber si fue verdad, si fue una muestra de fe o solamente fue una muestra de emociones. Aquí Dios permite la prueba para ver si la fidelidad que usted quiere mostrar al Señor es verdad. Hermanos, el capítulo de Nehemías, capítulo 4, vamos a ver aproximadamente 4 maquinaciones o 4 tácticas que Satanás va a usar para deshabilitar, o más bien para desanimar al pueblo de Dios, quien se había dispuesto a construir las murallas. En este capítulo vamos a ver no solamente cómo Satanás utiliza sus tácticas para atacar al pueblo de Dios, sino que también vamos a ver cómo el pueblo de Dios en medio de la oposición se mantuvo unido y confiado en el que Dios, o en el Dios que pelea las batallas de su pueblo. Y así he titulado el sermón de hoy: Dios pelea las batallas de su pueblo.
Dios pelea las batallas de su pueblo. Por eso hay razón de estar tranquilos, de creer en Él, pero también en actuar en Él. Y vamos a verlo rápidamente en 3 puntos principales. Primero, ante la burla y la oposición, ora al Dios del cielo. Ante la burla y la oposición, ora al Dios del cielo. Y leímos ahorita que cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. El principal opositor en la reconstrucción de los muros de Jerusalén era Sanballat. Y vean algo interesante, hermanos. Sanballat era gobernador en Samaria, y lo vamos a ver más adelante. Y este hombre, cuando vio que los judíos edificaban las murallas, no solamente se describe en la escritura que él dice que se enojó, sino que se enojó y enfureció en gran manera. Digamos que su emoción o sentimiento negativo hacia el pueblo de Dios, hacia la obra de Dios, era tal que una palabra no basta con describirle el sentimiento diabólico que él tenía. Pero, ¿por qué se enojó tanto Sanballat? ¿Esos no eran unos pobres judíos que estaban allí tirados en el suelo? ¿Esos no eran unos miserables hombres que estaban pasando calamidad? ¿Por qué él se enojó si en su región, en su ciudad, él era gobernador y estaba la cosa bien? Hermano, el enojo de Sanballat es porque él quería que el pueblo de Dios permaneciera en ruina. El enojo de Sanballat era porque él quería ver vulnerable al pueblo de Dios. El enojo de Sanballat vino porque él quería seguir subyugando al pueblo del Señor. Hermano, no te extrañes que haya oposición cuando quieras levantar los muros caídos de tu familia. No te extrañes cuando haya oposición cuando quieras levantar los muros caídos en tu vida. No te extrañes cuando quieras levantar los muros caídos en tu matrimonio y el diablo se levante. No te extrañes de eso. Él le da rabia, él se enoja en gran manera cuando usted y yo decidimos amar a nuestras esposas a pesar de las diferencias. El diablo se enoja cuando usted y yo servimos al Señor a pesar de las dificultades. El diablo se enardece cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo y no vivir para Él. El diablo se enoja cuando usted y yo tomamos la determinación que aunque el mundo se caiga, yo estaré confiado en mi Salvador. A Él le enoja eso. Y es por eso que la primera táctica que él utiliza para debilitar al pueblo de Dios fue la ridiculización. Y es por ello que en el mismo versículo 1, su parte se dice, e hizo escarnio de los judíos. Hermanos, ¿saben algo? Una de las cosas que puede debilitar nuestra fe cristiana, incluso algo que nos puede causar mayor molestia a nosotros los seres humanos, es que alguien se nos burle en la cara. Es que alguien nos diga, tú no sirves para nada. Es que alguien nos diga, tú eres un pobre negro podrido. Tú eres una persona que te crees autosuficiente, pero tú eres menos que nada. Esas cosas, hermanos, de alguna manera afectan tu vida. De alguna manera afectan tus emociones. De alguna manera afecta tu vida de fe. Hay muchas personas que me han dicho, pastor, desde que empecé a ir a la iglesia, ahora mi familia me dice, pero tú sí eres tonto, tú sí eres cobarde. Ve, estás perdiendo tu juventud, estás perdiendo tu vida en esa iglesia metido. El diablo no quiere que usted busque al Señor, y por eso la primera táctica que él utiliza es tratar de ridiculizarle. Esta antes era tal cosa y ahora va a venir que es santa. No importa, no deje o no haga caso a lo que ellos digan. Sigamos confiando al Señor. Sí, ciertamente yo era así, pero el Dios de los cielos me ha cambiado. Sí, yo era un pecador que discutía, peleaba, pero ahora el Dios de los cielos me ha dado de su amor y su gracia para amarte. Y esa era la razón por la que el enemigo estaba molesto. ¿Por qué? Porque cuando intentamos hacer algo para la gloria de Dios o que traiga gloria a Dios, les va a causar eso. Y hermanos, Él no es que nos quiere ver a nosotros ahí atribulados. Él quiere opacar la gloria de Dios. Por tanto, usted debe ser fiel para que la gloria de Dios no sea opacada.
Alguien ha dicho, cuando el enemigo se enfurece en la tierra, Dios se ríe en el cielo. Y esta frase es extraída de aquel Salmo capítulo 2 versículo 4 que dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ello. Hermano, todos aquellos que hemos creído en el Señor jamás seremos avergonzados, jamás seremos objeto de burla. Sí, pero nos están burlando de nosotros, hermano. No importa, lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, tanto judíos como gentiles, como sacerdotes. Cuando Él estaba en la cruz decía: pero si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Y hacían escarnio contra Él. La gente le decía: pero si tú eres el Hijo de Dios, di quién te pegó. Y se burlaban de Él. Si lo hicieron con Él, no importa si lo hacen con nosotros. Más bien gocémonos de que sufrimos los mismos padecimientos que nuestro Señor. Y además de eso, no solamente entramos en prueba, dificultades, porque este enemigo está atacando. No solamente era Sanbalá, sino que ahora a Sanbalá se le une Tobías. Y dice el versículo 2: y habló delante de los ejércitos de Samaria, delante de sus hermanos, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Vean cómo él habla. Y yo me imagino que Sanbalá se puso en medio de un pueblo así como ustedes. Y todos estaban firmes porque era un ejército. Y cuando Sanbalá empezaba a preguntarle, ¿se le permitirá volver a ofrecer sacrificio? No, Señor. ¿Se les permitirá acabar un día? No, Señor. ¿Podrán de esas piedras reconstruir las murallas? No, Señor. Y empezaron a burlarse del pueblo de Dios. Pero lo que ellos no sabían es que Dios se complace de utilizar instrumentos débiles, de utilizar instrumentos que para el mundo no sirve para nada, para mostrar su poder y su gloria en ellos. Y es por eso que el 1 de los Corintios capítulo 1 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. La gente del mundo no entiende que Dios se deleita en usar instrumentos como usted y como yo, débiles y vulnerables delante de sus ojos, pero fuertes en el Señor. Y es por ello que más adelante el apóstol Pablo también diría en la segunda carta a Corintios, versículo 10 del capítulo 12: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De buena gana nos gloriaremos más bien en nuestras debilidades, para que el amor del Señor, para que la fuerza del Señor sobreabunde en nuestras vidas. En medio de la adversidad, Dios pelea las batallas de su pueblo. Y vemos que ahora dice Tobías, quizás viendo el muro: pero Sanbalá, ¿por qué preocuparnos por lo que estos débiles judíos están haciendo? ¿Por qué preocuparnos por esa intención en vano que ellos van a hacer allí de construir para adorar a un Dios? ¿Cuál Dios? Vemos que él empezó a hacer burla y dice: pero Sanbalá, date cuenta, ve las murallas como están. Si tú le metes nivel a eso no llega ni a 40 grados, eso se va a caer, yo no sé. Ve, pero imagínate una zorra sobre ese muro. Imagínate cuando empiece a caminar, eso se va a caer. Sanbalá, no te preocupes, vamos a verlo caer por su propio peso y una zorra le va a ayudar. Hermano, en otras palabras, Dios nunca te va a usar a ti, porque tú fuiste un vil pecador. Lo que tú crees que tu familia va a hacer, no lo va a hacer, porque tu familia no sirve para nada. Tu matrimonio, ni ores por tu esposo o tu esposa, eso no va a cambiar nunca. No sigas insistiendo. Tus hijos, esos son lo peor de la sociedad. Más bien, dile que se pierdan de este mundo. No sigas perdiendo tu tiempo. Todo lo que tú estás pidiendo para que Dios te ayude, eso no va a pasar. Dios no te va a ayudar. Dios no te está escuchando, porque si Él te escuchara, las cosas cambiarían.
Si Él te escuchara, tu esposo cambiaría. Si Él te escuchara, tus hijos estuvieran aquí en la iglesia contigo. No sigas perdiendo el tiempo. Hermano, aunque el muro estaba mal hecho, aunque las murallas se veían todas feas, aunque una zorra se montara allí y la destruyera, el pueblo de Dios confió en Dios. Y aunque eso estaba destruido o todo feo, ellos estaban confiando de que eso era más fuerte que una fortaleza que estaba allí. Hermanos, te pregunto, ¿cómo reacciona usted cuando alguien le dice algo con intención de desanimarle? ¿Cómo reacciona usted cuando las cosas se complican y pareciera que lo que hace para Dios es en vano? Hermano, ¿qué hace usted cuando le dicen que es un fanático por venir a servir al Señor? ¿Qué hace usted delante de ese escarnio? ¿Qué hace usted delante de esa burla? ¿Cómo actúa usted? Nehemías actuó de la siguiente manera, y vemos que en el versículo 4 del capítulo 4 de Nehemías dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sean borrados delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. La oración que hace Nehemías era buscando la justicia de Dios. Cuando usted y yo somos tentados, ridiculizados, debemos de ir ante el trono de la gracia a pedir el socorro de Dios. Y quizás no vamos a hacer como hizo Nehemías orando o haciendo una oración de que no perdonara sus pecados, sino que más bien deberíamos de ir ante el trono de gracia pidiendo misericordia por ellos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de las tinieblas de maldad. Debemos orar pidiendo misericordia por nuestros enemigos, y fue lo que el Señor Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Pero Él estaba aquí pidiendo justicia. ¿Y podemos orar nosotros de esa manera? No le recomiendo, porque quizás usted, por su egoísmo, por su ingratitud, por su falta de amor, está bravo con un hermano, y usted no puede orar así por un hermano. Más bien usted debe de arrepentirse y pedir perdón. Es lo que debemos hacer como pueblo de Dios, y quería hacer esa pausa. Ahora, pensando en lo que sigue, ¿qué causó la oración que ellos hicieron a Dios en medio de esa oposición? ¿Qué causó que el pueblo orara y se volviera al Señor? ¿Cambiaron los planes los enemigos? ¿Los enemigos retrocedieron? ¿Los enemigos dijeron, bueno, ya no le voy a decir nada porque están orando? No, vemos que el enemigo se mantuvo allí, pero el pueblo tuvo buen ánimo. Y dice el versículo 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Para qué? Para trabajar. Hablar con Dios no cambia las circunstancias, pero cambia su actitud. Hablar con Dios en oración no cambia los problemas, pero cambia la manera de nosotros enfrentarlo. Hablar con Dios no le va a decir o no va a traer a su hijo hoy a Cristo, pero posiblemente hablar con Dios le va a dar descanso, que a pesar que él haga lo que haga, Dios le está guardando. Eso es lo que debemos hacer en la oración. Depender de que su soberana voluntad se va a cumplir en los cielos y en la tierra. Descansar, que nosotros no somos quien para cambiar los planes de Dios, pero sí somos quien para confiar y descansar de que sus planes siempre son buenos, agradables y perfectos. Así que, hermano, la oposición está allí. Los enemigos están allí. Quizás el pueblo está nervioso, pero ellos no podían tocarle porque había una autorización de parte del rey que le otorgaba la libertad de poder construir. Vemos que en el capítulo 2:7 de Nehemías, el rey le había dado una carta o le había dado ese visado para que él fuera a hacer lo que tenía que hacer. Había un permiso, y por eso el enemigo no podía tocarlo. Y así mismo pasa con nosotros. Usted y yo como creyentes hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Por eso el diablo no nos puede tocar. Pero basta que usted y yo emprendamos una obra para el Señor, para que el diablo quiera hacernos la vida imposible. Pero a pesar de esos ataques, a pesar de esas dificultades, usted y yo debemos ser sobrios y velar
aunque el diablo se moleste, porque Dios está con nosotros. ¿Y qué debemos tener? ¿O qué debemos hacer? No detenernos, sino continuar. Con ánimo pronto. El Señor está con nosotros. Pero el diablo se está riendo de mí. Dios está con nosotros. Pero es que la gente se burla. No se preocupe, Dios está con nosotros. Y pensando un poco, después de haber visto que en medio de la oposición debemos orar al Dios del cielo, ahora vamos a ver en segundo lugar que ante la oposición debemos de animar a otros. Ante la oposición del enemigo, usted y yo somos esos medios de gracia que Dios utilizará para animar a otro. Y hay una frase que decimos mucho: estamos animados pero siendo animados, estamos sirviendo pero siendo servidos. Usted y yo debemos ser esos agentes de ánimo para otros. Y vemos que en el versículo 7 al 8 dice el libro de Nehemías: pero aconteció que oyendo los Sanballat y Tobía, los árabes y los amonitas y los de Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La segunda táctica del enemigo fue la intimidación. Ellos empezaron a intimidarle. Ahora ellos veían al sur y allá estaba un grupo, veían al norte y estaba el otro, y veían al sur y estaba otro. Estamos rodeados, Nehemías. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a matar, nos van a asesinar. Tenemos miedo. ¿Qué vamos a hacer, Nehemías? Yo creo que es mejor que sigamos en la miseria. Yo creo que es mejor que ya desistamos de hacer muro. Porque cuando no hacíamos el muro, ellos estaban tranquilos. Por favor, Nehemías, vamos a dejarlo hasta aquí. Hermano, no vamos a seguir haciendo la obra del Señor, porque es que tenemos muchos ataques. Hermano, vamos a dejar de predicar porque nos van a matar por causa de estar predicando. Es mejor estar tranquilito. Yo prefiero guardar la vida que estarme metiendo en problemas por decirle a otro que Cristo le ama. No, hermano, debemos seguir. Debemos hablar ahora con más fervor y pasión. Debemos de seguir adelante. Porque ante la oposición perdemos el ánimo. Y por eso necesitamos de la congregación, por eso necesitamos de la reunión entre los hermanos, por eso necesitamos congregarnos, porque el diablo usa el desánimo, la intimidación como un instrumento para debilitar nuestra fe. Usted puede decir: pero es que me voy a quedar hoy porque es que está lloviendo. ¿Qué importa si está lloviendo? El Dios de los cielos necesita o debe ser alabado con lluvia o sin lluvia. Pero es que está haciendo mucho sol. Pero es que el calor en la iglesia es agobiante. ¿Qué importa que sea agobiante el calor? ¿Qué importa eso? Y es por ello que necesitamos estimularnos unos a otros. El que se deja de congregar es una presa fácil del enemigo, queda vulnerable. Y por eso que cuando viene a intimidarle, él se va a achicopalá. Por eso que cuando venga la intimidación, él va a decir: yo creo que me voy a entregar. Es mejor entregarme que seguir corriendo. No, hermano. No debemos hacer eso. La intimidación tiene como propósito buscar hacer ver más fuerte al oponente para debilitarlo mentalmente. El oponente, al verse inferior, pierde la concentración, pierde la confianza y se vuelve una presa fácil, según un diccionario. Pero ahora te pregunto, ¿qué pasa con usted cuando el enemigo quiere pasar de las palabras a la acción? ¿Qué hace usted cuando se ve vulnerable y débil? ¿Qué hace usted cuando voltea alrededor y solo ve dificultades que no le permiten continuar en la obra de su familia, matrimonio y vida? ¿Qué hace usted? Hermanos, ante la intimidación debemos seguir orando. Y es lo que hace este pueblo en el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día
Hermanos, ante la intimidación, lo primero que hizo el pueblo fue buscar a Dios en oración. Su esperanza no estaba en su propia fuerza, sino en las fuerzas de Dios. Por eso es importante, o eso era importante, porque ellos sabían que el enemigo era fuerte, sí, pero Dios era más fuerte que ellos. Ellos sabían que Dios les defendería. Ellos sabían que Dios no le iba a dejar solo. Ellos sabían que Dios iba a defender su causa. Ellos sabían que Dios no los iba a avergonzar. Y es por ello que el salmista David decía en el Salmo 27, versículo 1 al versículo 3: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. ¿Y qué dice allí? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra. ¿Qué debemos hacer? Debemos estar confiados. ¿Qué debemos hacer ante la oposición, la intimidación? Orar y estar confiado, porque el Señor pelea nuestras batallas. Y vemos ahora que lo segundo que hicieron fue poner guardias para protegerse de día y de noche. El haber orado no significaba que no deberían protegerse o hacer nada contra el enemigo. Al contrario, esa oración había fortalecido su vida y había alineado sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Ahora sus planes eran los planes de Dios. Ahora sí está el enemigo, están los problemas, sí, pero Dios está conmigo. Y vean esto, hermano, recuerde que ante la intimidación debes orar fervientemente. Hermano, recuerde que ante la intimidación debes actuar. El pueblo no solamente oró, sino que puso guardias, sino que se blindó, sino que se preparó. Y es lo que usted y yo debemos hacer. Tomando un ejemplo, Dios le dijo a Josué: toda la tierra te la daré, pero sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. La soberanía de Dios no quita la responsabilidad que nosotros tenemos. No seamos negligentes en nuestra responsabilidad para resistir al enemigo. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y usted y yo podemos orar, pero debemos estar alerta. Usted y yo debemos orar, sí, pero debemos actuar. La Biblia dice, tomando otro ejemplo, aquel que pide perdón al Señor, lo voy a parafrasear: pero no se aparte del mal, no prosperará. Pero aquel que alcanza misericordia y se aparta, este sí lo va a hacer. Señor, perdóname. Yo no quiero tener 2 mujeres, pero no quiero dejar una. ¡Qué bárbaro! Debemos orar y actuar. Y muchas veces el actuar nos va a doler, pero va a valer la pena. Y siguiendo más adelante, hermanos, alguien ha dicho: la batalla del cristiano no es contra carne y sangre, sino contra Satanás y sus fuerzas demoníacas, que usan la carne y la sangre para oponerse a la obra del Señor. Si esperamos ganar la guerra y terminar el trabajo, debemos usar la armadura que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es esa armadura que el Señor nos ha dado? Vamos a irnos al libro de Efesios, capítulo 6. Y vamos a ver que Dios nos ha dotado de un buen equipaje para enfrentar al enemigo. Y vamos a leerlo desde los versículos 13 al 17. Y dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos ha dado a todos los creyentes esta vestimenta.
puesta para enfrentar al enemigo. Te pregunto, ¿la tiene usted puesta? ¿Está usted utilizando la espada del Espíritu para defenderse en contra los ataques del enemigo? ¿Tiene usted puesto el escudo de la fe? Hermanos, velar y orar combina fe y obra. Y un buen ejemplo lo vemos aquí en Nehemías. La tercera táctica del enemigo fue el desánimo. ¿Quiénes de ustedes alguna vez se ha desanimado? Es una táctica del enemigo. Debemos de cuidarnos de él. Hermano, cuando vemos nuevamente el pasaje, los ataques del enemigo eran constantes. Los ataques del enemigo eran hacia su mente. Ellos no estaban utilizando armas de guerra, pero le estaban diciendo palabras que desanimaban a cualquiera. Y tengan presente que por poco lo hacen y logran su objetivo. Vean lo que él dice en el versículo 10 de Nehemías, capítulo 4. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mira, Nehemías, yo estoy cansado. Ya yo no quiero seguir más. Ve el montón de escombros. Ya hemos hecho la mitad del muro, pero estoy cansado, estoy agotado. Ya yo no quiero continuar. Ya yo quiero desistir de esta obra. Hermanos, vean esto. Tenían que recoger 100 años de escombro. Tenían que recoger un montón de basura. Y aparte, en medio de la basura, sacar los objetos buenos para reconstruir el muro. Eso era bastante fatigoso. Eso era bastante trabajo. No solamente agarrar piedra y montarla sobre otra, sino tener que escogerla dentro de los escombros para poder ser útiles. La gente de Judá, que era una de las ciudades principales y más importantes, porque incluso de allí vendría el Mesías, estaba desanimada. Y voy a colocar un ejemplo. Ese es como que el pastor de la iglesia esté desanimado y le diga a los hermanos: oye, hermano, ya no vamos a poder seguir. No vengan más a la iglesia. Descarríense. Ya no vamos a seguir. Es que tenemos tantas pruebas. Es que tenemos tantos problemas. Ya, basta. No vengan más. Era como decir eso. Y hermanos, el enemigo como que estaba llegando a cumplir su cometido. El desánimo se había apoderado de los hermanos. El desánimo se había apoderado del pueblo. Ya Sanballat no iba a tener que utilizar la fuerza, sino que ellos se iban a caer como por su propio peso, como ellos habían dicho. Hermanos, el diablo es paciente. Por tanto, no te desanimes. Él te la juró y te va a perseguir hasta encontrarte. Velar y orar es nuestra mejor arma ante el enemigo. Velar y orar es nuestra mejor arma ante los ataques del enemigo y el desánimo. A menudo el diablo usa el desánimo como un arma más útil para debilitar la vida del creyente. Se la voy a repetir. A menudo el diablo usa el desánimo como su arma más sutil para debilitar la vida del creyente. Fue el desánimo lo que evitó que Israel entrara en la tierra prometida aproximadamente en 3 meses. Fue el desánimo, es el desánimo lo que ha estancado a muchos siervos de Dios en este tiempo. Es el desánimo lo que muchas veces no nos ayuda a avanzar en el Señor. Es el desánimo lo que nos provoca decir de palabras que soy creyente, pero de hecho no mostrarlo. Dígale al hermano que está a su lado: cuídate del desánimo. Hermanos, debemos tener cuidado, porque ciertamente el enemigo nos va a decir: edificar una familia de fe o una familia que ame al Señor, esto es difícil, sí,
tu vida no va a cambiar, tú no vas a tener una vida devocional. Eso es difícil, sí, pero nosotros debemos animarnos unos a los otros. Por eso le decía hace un momento, es importante que usted no se aísle, sino más bien al contrario, que usted busque a la familia de la iglesia para seguir animados, orados y fortalecidos en el Señor. No se aísle, venga al Señor. Y voy a decir esto para continuar. Hoy día se escucha muy a menudo la depresión. Eso es sinónimo de desánimo. Es verdad, podemos desanimarnos, podemos entristecernos, pero nuestra tristeza no puede ser prolongada. Y es allí donde viene la depresión. Nosotros tenemos un Dios que todo lo puede y nos da todo lo que en su gracia necesitamos. No caiga en depresión. Busque al Señor en oración. Continuando, vemos que el cuarto ataque del enemigo fue el miedo. Y vemos que en el versículo 12 dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Hermano, el enemigo sigue atacando. Ahora habían judíos que estaban mezclados con estos enemigos y le dicen: mira, parece que la gente viene hoy y nos van a esperar que nos durmamos. Ay, ay, ay. Mira, ¿sabe que te acuerdas Tobías? Tobías dijo que le iba a quitar la cabeza. ¿Qué van a hacer? Mira, y Zambalá, ese es más malo que el diablo, muchachos. Quiere matarnos. Tengan cuidado. ¿Qué usted cree que eso provocó en el pueblo que estaba desanimado? Primero, nos dijeron que éramos unos débiles. Después, se rieron de nosotros. Después pusieron ejército por todos lados para intimidarnos. Eso causó desánimo. Y ahora, no solamente eso, sino que nuestros propios hermanos nos están diciendo: tú no vas a poder, te van a matar. Qué triste, ¿no? Hay gente que ha dicho: a veces yo voy a buscar un consejo de consuelo en mi hermano y me dice que lo contrario. Ellos mismos debían haber dado ánimo a sus hermanos y lo hacían era al contrario. Ellos le aumentaban el desánimo. Ahora te pregunto, ¿es usted de lo que imparte ánimo o desánimo? ¿Es usted de lo que le dice a los hermanos: la prueba es difícil, sí, pero Dios nos va a ayudar? O le dice: la prueba es difícil, mejor retírate, no continúes más? ¿De qué grupo es usted? Hermano, cuando el temor, el miedo toque a la puerta, no debemos aislarnos ni sentirnos solos. Debemos seguir al Señor. Debemos buscarnos unos a los otros, hermano. Yo no sé si usted entiende que mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es una gran bendición para su vida. Yo no sé si usted entiende que el venir a reunirnos y a estimularnos unos a otros, teniendo presente que aquel día se acerca o que está más cerca que cuando creímos, eso le da gozo a usted. Yo no sé si a usted le anima a venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le anima de ver la cara a un hermano y decirle: hermano, Dios te bendiga. Yo no sé si usted se anima por eso. Yo no sé si usted ve a la cruz de Cristo y eso le anima. Posiblemente en casa haya mucho desánimo. Posiblemente en la iglesia haya desánimo. Pero en la cruz no va a haber desánimo. Allí van a haber fuerzas y ánimo suficiente para seguir en la batalla o en la tarea que Dios nos ha encomendado. Y es por eso que vemos que Nehemías hace precisamente lo que yo le estoy diciendo en el versículo 14. Nehemías anima al pueblo y dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Pero están ahí, pero no teman.
Nos van a atacar, nos están diciendo más de 10 veces que lo van a hacer. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Después que Nehemías analizó el asunto, Nehemías alentó a la gente a no tener miedo. ¿Está usted alentando a su hermano a no tener miedo? Le está diciendo a su hermano: tú debes de seguir orando por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, por tu casa. Le está diciendo tú a tu hermano: debes de continuar la carrera que Dios nos ha dado. Le has dicho a tu hermano: no temas, Dios está con nosotros. Hermanos, recuerden, en medio de la oposición debemos animarnos unos a otros. En medio de la oposición, usted y yo necesitamos ser animados. Y esta es la actitud que vemos en Goliat, o en David cuando se enfrentó a Goliat. ¿Ustedes se acuerdan que aquel hombre grandísimo empezaba a decirle o a burlarse del pueblo de Israel? Ustedes no son nadie, ustedes son unos pobres judíos, X cosa. Y el rey no sabía qué hacer, los soldados estaban atemorizados. Pero llegó un pastorcito de oveja a quien le impusieron un traje pesadísimo del rey para que enfrentara a Goliat. Y él dijo: yo no necesito esto, yo no necesito esta armadura. Esta armadura más bien me va a ser de oposición, o me va a ser de tropiezo para yo enfrentarme al enemigo. Y vean lo que dijo en 1 Samuel capítulo 17 versículos 45 y 47, cuando se enfrentó al gigante. Le dice: dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará hoy en mi mano. Eso es lo que debemos hacer en medio de la batalla. Y ahora vean que después que el pueblo tuvo ánimo, se levantó y se enfrentó, vean lo que ahora los enemigos dijeron. Versículo 15 de Nehemías 4. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada una a su tarea. Cuando Nehemías se enteró cuando el enemigo se enteró que Israel o Jerusalén estaba armada, tuvo miedo. Pero no eran 4 contra 1. Hermano, el Señor es más grande que cualquier ejército. El Señor es más grande que cualquier poder diabólico que se levante contra usted. Por tanto, no temeremos. En el día que temo, yo en ti confío, decía el Señor. Y es lo que debemos hacer cuando el miedo visite o toque nuestra puerta. El día que temo, yo en ti confío, Señor. ¿Por qué? Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Por eso, en el día que temamos, debemos confiar en el Señor. Y vean esto, porque aquí hay algo interesante. El enemigo tramó muchas cosas, y aquí vemos la soberanía del Señor actuando a favor de su siervo. Vemos el favor y la mano de Dios actuando en favor de su pueblo. Y vean que el Salmo 33 versículo 10-11 dice algo interesante. Y dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre. Dios iba a preservar a su pueblo porque de ahí vendría el Mesías. Dios va a preservar su propósito eterno a pesar de las oposiciones en tu vida. Por tanto, no temas. Continúa. Y ese es el tercer punto y último. Ante la oposición, continúa, porque Dios está peleando nuestras batallas. Ante la oposición, continúa, porque Dios está peleando nuestras batallas. Y dice el versículo 16 al 18: después de aquel día, la mitad de mi siervo trabajaba en la obra, y la otra mitad
Tenía lanzas, escudo, arcos y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nuevamente vemos a Nehemías organizándose. Un creyente verdadero debe ser un creyente ordenado. Un creyente verdadero debe tomar como ejemplo al Señor. Él es un Dios de orden. En medio de la adversidad debemos orar, pero también debemos planificar. En medio de la adversidad debemos orar, planificar y esperar. Dios pelea por nosotros, pero debes hacer algo. Y es aquí lo que vemos haciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sí, hay que construir, pero también hay que estar alerta. Y para que el enemigo no gane ventaja de nosotros, usted va a tener una espada y con la otra va a estar echando mezcla. Pero ¿cómo se hace eso ahora en la actualidad, hermano? Bueno, con una mano debemos seguir haciendo las cosas que debemos hacer en esta tierra, pero con la otra mano debemos tener la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para combatir todo lo que venga en contra del Señor. Pero ¿cómo se hace? Bueno, tomando esa armadura que hablamos hace rato. Y era lo que tenía el pueblo. Y vemos que al final de cuentas, los judíos acuerdan unirse cuando haya peligro, y es por ello que dice que al lado mío había uno que tocaba la campana, porque ellos tenían eso presente. Había miedo, había intimidación del enemigo, el muro ya estaba tomando altura, la gente estaba por todos lados, era peligroso, pero Nehemías le dijo: tomen ánimo, tomen fuerza, tomen aliento, el Señor peleará nuestras batallas. Y vean lo que dice el versículo 19 y 20: y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de los otros, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios peleará por nosotros. Queridos hermanos, pensando en todo esto, pensando en todas las tribulaciones, oposiciones que tenemos como creyentes, quiero decirle algo. Preste mucha atención. Dios no nos ha dejado solo en nuestra batalla continua contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. Él no nos ha dejado solo ni nos dejará solo. Él nos está ayudando. Él está peleando por nosotros. Pero ¿sabe que usted y yo debemos hacer algo? Y usted y yo debemos hacer lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de él morir. Él le dijo: velad y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios nos va a ayudar. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Velad y orar. Y no solamente debemos velar y orar, sino que debemos mostrar dependencia, debemos demostrar sometimiento a aquel Dios soberano. Y es por eso que el apóstol Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer él? Él va a huir de nosotros. Pero ¿qué debe hacer usted y qué debo hacer yo? Debemos someternos al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y el diablo huirá de nosotros. Quiero concluir con esto. Usted y yo debemos seguir batallando en medio de la oposición del enemigo por nuestra familia. Usted y yo necesitamos seguir batallando por nuestro matrimonio. Usted y yo necesitamos seguir batallando por nuestros hijos. Usted y yo necesitamos seguir batallando por esta nación. Pero hermano, el mundo, la carne, el diablo me quieren detener, se burlan de mí, me intimidan. Ya no aguanto más. Todavía hay fuerzas.
Ve al Señor en oración y allí la obtendrás. Ve al Señor en oración y ahí va a venir tu socorro. El salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué vamos a hacer usted y yo cuando estemos en oposición? Ir al Señor. Debemos orar, pero además de orar debemos avanzar unidos. Y hay una frase por allí que dice: un pueblo unido jamás será vencido. Y cuando el pueblo de Dios se une, la presencia de Dios está en medio de ella y el diablo no le puede tocar. No solamente debemos orar y avanzar unidos, sino que debemos estar enfocados en Dios para poder resistir. Y no solamente eso, no solamente debemos estar en esas condiciones para resistir al enemigo, sino que debemos dejar todo lo que somos en sus manos para que Él haga de nosotros lo que Él quiere hacer. Pero hermano, eso suena fácil aquí, porque usted no está viviendo lo que yo vivo. Posiblemente sí, pero hermano, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo y razón, abandone la misión que Dios le ha encomendado. Pero hermano, usted no sabe lo que yo sufro en casa. Ciertamente no lo sé, pero no abandones la misión. No abandones al Señor. Aparentemente parece que el Señor duerme en la barca, pero Él sabe todo. No te rindas. Y si hoy estás pensando rendirte, porque ya estás cansado de orar por tu familia, porque ya estás cansado de orar por tu esposo, porque ya estás cansado de orar por lo mismo. Y es verdad, yo creo que el enemigo no me está dando la razón. El enemigo está teniendo la razón porque no veo resultados positivos. Más bien la cosa ha empeorado. Bueno, hermano, yo te animo a que te rindas. Ríndete hoy, pero que sea a los pies de Cristo. Él te va a levantar. Ríndete, sí, pero que sea hoy ante su majestad, ante aquel Dios que cuando tú caes allí Él te va a levantar. Y amigo que estás aquí sin Cristo, también te animo a que te rindas hoy a Él. No sigas viviendo una vida alejado de Dios. No sigas viviendo una vida llena de miseria y pecado. Ven en arrepentimiento y fe, y Él te va a dar